Sí, y estamos ya con nuestro compañero, nuestro invitado, nuestro amigo de la casa, el señor Armando López, licenciado, que habla de análisis político. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, sí, ¿Cómo andaba Roberto, arrancado la semana? ¿Bien? excelente, ¿viste? Porque la historia es política y la política es historia. Es historia, ¿eh? Le pregunto sobre el tema de las elecciones en Rusia Las y elecciones el en número enorme Extremo. que me lo tiraste un poco para abajo, que Sí. ganó Vladimir Putin, ¿no? Sí, Vladimir Putin ya pasa a ser un autócrata, ¿viste? Porque va a tener casi veintitantos años en el poder. Desde el 99 que está en Desde el el poder. 99, con un impasse del 8 al 12, pero cuando no fue presidente fue primer ministro, porque es un sistema semipresidencialista el ruso. Claro. Siempre con elecciones, Roberto, y con división de poderes, pero es un hombre que evidentemente le gusta mucho el poder. Viene ya de un pasado en la KGB, fue agente de la KGB. Él era agente de la KGB, Sí, ¿no? sí, sí, Espía, agente, ¿no? Totalmente, de la ex Unión Soviética, es abogado, ha sido militar, ha combatido, es profesor de judo, aparte. No hay que decir nada. No hay que decirle nada, es bravo. Escuchame, pero tremendo, bueno, tendrá su historia también en la KGB. Sí, Me por imagino. supuesto, no podemos ser cándidos, ¿no es cierto? Claro, pero hay que ser realista en esto. Claro, es un hombre, es un patriota. Para los rusos, no quiero que nadie se enoje, ni juicio de valor, para los rusos un patriota. Yo no creo que esa elección sea un 90%, ni un 80 y tanto. Si bien en las elecciones en Rusia hubo veedores que dicen que fue una farsa, otros dicen que estuvo bien. Hay voto electrónico, voto por correo, por mail, ¿sí? Y voto boleta típica. Claro. La mayoría de los rusos apoya a Putin. No hubo opositores porque... Esto me marcaste es importante. Sí. ¿Por qué no hubo grandes opositores? Porque hay una ley de la Duma, que es el Congreso ruso de hace un par de años, que toda aquella persona que hable mal de la guerra contra Ucrania, que sería la guerra rusa en este momento... La que está vigente. Y hay que entender la idiosincrasia del pueblo ruso, que toda la vida ha estado en guerra, siempre, no puede participar en política. Con eso censuraron a grandes opositores o que tenían más perspectiva de voto. Aparecieron tres más. Está el partido Nueva Gente, el Partido Comunista. 3 puntos, 2 puntos, por ahí. Y vos sabés que el Partido Comunista también participó, sacó 4%, porque hay algunos ignorantes que dicen que Putin es comunista. Se terminó el comunismo en Rusia en el 91, no es comunista, no existe la Unión Soviética, es capitalista. No es más comunista la Unión Soviética, esto hay que dejarlo claro. No existe la Unión Soviética, implosionó. Rusia es capitalista. Ahora, ¿es democrática o no tan democrática? Mirá, hay división de poderes, hay censura, hay persecución, hay algunos asesinatos políticos o muertes políticas sospechosas. Hace un mes murió... Sí, Navalny, que era el máximo opositor de él, claro. Estaba preso y teóricamente le dio un infarto. Pero bueno, todos los asesinatos políticos, Roberto, en la historia nunca se sabe. Nunca Desde sabremos. Kennedy, Nisman, pasando por todos lados. Facundo Quiroga. Nunca lo vas a saber. Es posible que lo haya mandado a liquidar Putin, o es posible que haya sido un ataque de falsa bandera, que se dice lo manda a liquidar la CIA, suponte, para desprestigiar a Putin. Pero el hecho es que Navalny murió. Fue a votar mucha gente, 70 y tantos %, cuando en Rusia no es obligatorio el voto. No es obligatorio el voto. Y hubo poco voto en blanco. Es decir, que la mayoría del pueblo ruso, más allá de algunos numeritos que pueden haber manipulado con esto del voto electrónico, apoya a Putin. Bien, y después, bueno, perpetuarse en el poder, no te digo como perpetuar. Un estilo Venezuela, cuando han estado... Bueno, la Constitución de Venezuela, perfecta la acotación que vos decís, la Constitución de Venezuela, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica y la Constitución de la Federación Rusa permiten la reelección indefinida y el pueblo vota. Chávez ganó 13 elecciones, perdió una, de 14 que se presentó, ganó 13. Roosevelt fue reelegido en Estados Unidos también, varias veces, y Putin viene siendo reelegido porque ahora modificó, hizo una enmienda a la Constitución y puede haber reelección. Ya ahora tiene 6 años más, del 24 al 30, con una posibilidad de 6 años más. Es un hombre que tiene 71 años, pero es la historia de Rusia. Claro. Rusia viene de los zares, que era una monarquía, ¿no es cierto? Después pasa por Stalin, que era un dictador sangriento. Stalin estuvo desde el 19 al 54, Roberto. Claro, una locura. Bueno, y ahora tenemos esto con una democracia renga, te diría, pero sí hay elecciones. No como China, que es una dictadura. Corea del Norte es una dictadura. Arabia Saudita es una dictadura, Irán es una dictadura, y después entran a jugar, perdóname que te interrumpa, Roberto, No, por favor. los grandes medios de comunicación que nos informan o nos desinforman. Qatar fue el mundial, es una monarquía, es una dictadura.
no hay elecciones en Qatar. Y no hay derecho para la minoría ni para las mujeres. Pero era el Mundial, entonces ahí no había que hablar nada, ¿no es cierto? Claro. Che, no, y te pregunto porque todo el mundo habla de Putin, 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 pero más allá de alguno que otro votito que hayan manipulado, Sí. ganar con tanta cantidad de votos quiere Sí. decir que el pueblo lo apoya. Queda ponele que haya sido un 75 real. Sí. Es muchísimo. Es muchísimo porque Rusia está en guerra. Y para los rusos la guerra es muy importante porque la han sufrido desde que nacieron como pueblo. Claro. Los ataques de las tribus mongolas de Asia, ¿sí? Te quiero decir una cosita de Putin después físicamente, los ataques de Turquía, el imperio germánico, que eran los alemanes, lo atacó Napoleón. Napoleón incendió la periferia de Moscú, 1812. Los Claro. atacó Hitler en la invasión famosa de Alemania a la Unión Soviética. Rusia tiene la batalla más larga de la historia de la humanidad, la batalla de Stalingrado, que duró desde octubre de 1942 a febrero de 1943, 4 meses. Es la batalla más larga de la historia de la humanidad y la más sangrienta. La ganó. Y Rusia derrotó al nazismo. No obstante eso, Rusia fue el país que más población perdió, civil y militar, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienen la guerra incorporada. Claro. Si vos lo ves a Putin, que siempre lo hemos hablado con otra gente, Esto es lo que me iba a comentar Sí. físicamente. étnicamente es un rubio, eslavo, ¿viste? No es muy alto, pero tiene los ojos un poquito rasgados. Esa es la mezcla de las invasiones de los hunos, de los mongoles, de los chinos. Se han peleado con todo el mundo. Entonces los rusos siempre están en guerra y para ellos lo principal es mantener a lo que ellos llaman la madre Rusia. Y en este momento ellos están en una guerra. Para Occidente, Rusia atacó a Ucrania. Para los rusos, Rusia se defiende del ataque de la OTAN. Lo hablamos una vez con vos. Para Rusia fue, aunque es la cruda realidad, pero es la Sí. verdad, se anticipó atacando Ucrania de lo que le iba a pasar a Rusia Sí. si Ucrania se metía de lleno en la OTAN. en la OTAN. Exactamente, porque es el camino expeditivo hacia Moscú. Desde el norte no se puede atacar a Moscú porque está todo congelado. Lituania, Finlandia, Suecia, pero desde la llanura de Ucrania sí. Ya les pasó el 22 de junio de 1941 cuando Hitler invade Rusia, la Unión Soviética. Entonces Putin se anticipó. Y esto es lo que cree la mayoría del pueblo ruso. Por supuesto, CNN dice otra cosa. Cada Obvio, medio de comunicación. obvio. Por eso estamos nosotros que somos objetivos. Exactamente, porque dicen, se presentó solo. Hubo 3 candidatos más. Pero sacaron el 2-3%. Sacaron, no llegan al 10%. ¿Qué diferencia hay entre Unión Soviética y Rusia? La Unión Soviética no existe más, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Sí. donde estaba Rusia propiamente dicho. ¿Que eso era más dictadura? Con Stalin era una dictadura, Claro. con oropeles rojos, comunistas, si quieren entre comillas, pero era una dictadura. Y ahí entraba Ucrania como Estado, Bien. Kazajistán, Moldavia, Lituania, Letonia, Uzbekistán, Bielorrusia, todo eso eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando eso implosionó, quedó Rusia propiamente dicha, que era el país más fuerte, ¿no es cierto? Claro. Los otros quedaron como países satélites y Ucrania, que siempre jugó para Occidente y ahora la están usando, es víctima Ucrania de esta guerra, ¿no es cierto? Esta guerra es Rusia contra la OTAN. Claro. ¿Qué le da esto frente al mundo, no frente a Rusia? Porque Sí. sabemos que tiene el poder absoluto de Rusia, pero ¿qué le da frente al mundo ganar con tanta imagen positiva? ¿no? Es un golpe muy duro para Occidente, porque Putin tiene la idea de ir hacia un mundo multipolar, junto con China, junto con la India, el BRICS, ¿no es cierto? Y fíjate que le han dado sanciones a Rusia después de la invasión de Ucrania, no le tocan ni un pelito, no le hace mella, porque Rusia es el país más grande del mundo, Roberto, tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, es tricontinental, está en Europa, en Asia y en la Antártida. Tienen las mayores reservas de oro, de petróleo, de uranio, forestales, agua, no le hace nada. Merced a su unión con China, que la sigue manteniendo, con la dictadura china, Sí. ¿sí? Le han hecho contrapeso a Occidente, a Estados Unidos y a Europa. Y esa es la guerra que hay hoy para parir un mundo multipolar y no unipolar. Entonces, como Putin tiene esa idea, esto afecta al contexto internacional, ¿no es cierto? Afecta a los Estados Unidos. Bien, complicado entonces lo que viene Sí. y gran victoria de este señor, Sí, ¿no? no nos olvidemos, como hemos hablado en tu programa siempre, que Rusia es el país que tiene el mayor arsenal nuclear. Y siempre amenaza, ¿viste? Putin amenaza. ¿No Es el país que tiene el mayor Sí, arsenal tiene nuclear. más bombas atómicas que Estados Unidos. El que tiene mayor arsenal nuclear.
Que no las ha utilizado todavía, no las ha utilizado. porque ha utilizado armas convencionales de alta tecnología para atacar Ucrania. Para atacar Ucrania, pero ¿no es cierto? las tienen ahí. Las tienen ahí y bueno, ellos siempre lo usan como arma de disuasión. Yo no creo, por ahí confundo el deseo con el análisis, que haya una confrontación nuclear, porque las élites del mundo no creo que se quieran suicidar, ¿no? Porque sería un apocalipsis. Pero si Putin tiene que usar un arma nuclear, la va a usar. Porque él intrínsecamente es un patriota y es muy nacionalista. Claro. ¿Se entiende? Y para él Rusia va más allá de todo. Bien. Bueno, vendrán novedades entonces, Sí, seguramente. Hay que ver ahora cómo se sigue desarrollando esta guerra y lo que va pasando en los distintos frentes. Siempre hay que estar atento. Por ahora, por 6 años más, esto sigue igual. Por el 6 de mayo puede haber otra Y reelección. puede haber otra reelección. Eso es indefinido. Claro, porque pasa que después se puede modificar la Constitución. Claro. No es rígida. Pero ¿viste? no creo que en el transcurso que él gobierne se modifique la Constitución. Pero además tiene 71 años. Relativamente joven para ser presidente. Sí, los últimos presidentes son por esto de que Joe avanzan. Biden tiene 81, Sí, creo. Netanyahu también es grande y Lula tiene arriba de 80, ¿no es Claro, cierto? Bueno, ¿entendés? en buena hora porque viste que la gente vive más y mejor. Pero hay que manejar Rusia con 77 años y suponte después con 83. Eso no se sabe. Una locura, amigo. Nos vemos en la próxima con Armandito López, seguramente desarrollando estos temas tan interesantes. Te había que tocarlo porque es una noticia que envuelve al mundo, ¿eh?